Lectura del libro ¿Quién es usted, señor Gurdjieff? Autor René Zuber. René Zuber, 1902-1979. Formó parte del primer grupo de alumnos franceses reunidos alrededor de Gurdjieff por iniciativa de la señora de Salzmann después de la Segunda Guerra Mundial. Fotógrafo, cineasta, por vocación observador de las diferentes formas de civilización. Ha realizado un buen número de películas documentales en Grecia, en el Medio Oriente y en África. Sin ninguna duda, su encuentro con Gurdjieff en 1943 no fue fruto del azar, sino más bien el resultado de una larga búsqueda inconsciente. Tú no me buscarías si no me hubieras ya encontrado. Prefacio. El escritor René Zuber era por naturaleza un parabolano. Fue esto lo que le permitió registrar para el oído que se encuentra detrás del oído lo que él mismo había podido percibir con el ojo que está detrás del ojo. El protagonista de su libro era también un parabolano, alguien que comunicó lo que con tanto significado tenía que decir, no solo a través de sus escritos alegóricos de muchos niveles, por ejemplo, del todo y de todo, relatos de Belcebú a su nieto, encuentros con hombres notables, etc., sino tanto más ambiguo cuanto más cándido por medio de una mirada, un gesto, un cuento, un axioma y el silencio comunicativo que dice más que el hablar. Era este elemento bárdico lo que daba a Gurdjieff el hombre palpable, telúrico, diurno, su aire de estar más allá del tiempo, de ser más bien un vástago de la leyenda que de la historia. El rumor, la fábula, la anécdota se le adherían por la innatural como cardos a la piel de un zorro. Cuéntase la historia de su vida e inevitablemente, a pesar de nombres, fechas y localidades, no será biografía, sino saga. En su propia terminología idiosincrática será uno de otra manera. ¿Quién es usted, señor Gurdjieff? René Zuber puede muy bien preguntar, pero de su libro resulta claro que se está haciendo la pregunta tanto a sí mismo como a su protagonista, permitiendo que esta pregunta lo lleve no tanto a una respuesta como a nuevas preguntas sobre el linaje, la genealogía y el parentesco. ¿Quiénes son ustedes? ¿Arturo? ¿Taliesin? ¿Presbítero Juan? ¿El señor Mulas Nasreddin? ¿O San Jorge? ¿Al-Qidr? ¿Surkarnayan? ¿Ustedes? Hombres fuera del tiempo trazando su camino a través de las eras, la tradición y el mito. Gurdjieff, el mismo luminoso y oscuro, habría conocido bien a estos héroes en todo el espectro de sus colores. Por cierto, el último en mencionarse con el título islámico de, entre comillas, aquel de los dos cuernos, identificado como el histórico Alejandro el Grande, y fue castigado en Del todo y de todo, relatos de Belcebú a su nieto, a despecho del Corán, Sutra 1882, como ese griego archivanaglorioso. Gurdjieff, que nunca dijo nada sin intención, habría tenido alguna razón para esto. ¿Acaso fue porque Alejandro, como lo han hecho otros hombres antes de él y desde entonces,
emprendió la conquista del mundo visible como un héroe, o más bien fue porque apuntaba aún más alto, asediar al invisible y sin propiciar a las deidades tutelares, arrogarse el nombre de Dios, empapado como estaba del conocimiento antiguo. ¿Y no habría estado Gurdjieff señalando en esa frase despectiva la enormidad de tal empresa y asimismo el temerario abandono de sus requisitos mitológicos, la tentativa de robar el trípode de la adivinación, el pez perdido por falta de atención en los dos mares convergentes, el insensato corte del nudo gordiano? Desde tiempos más allá de los tiempos, ese famoso golpe de espada ha sido aclamado como la solución definitiva. ¡Córtelo de un tajo! ¡Bravo! Pero cualquier abuelita, tal vez sin saber el porqué, le dirá que cortar un nudo es mala suerte. Gurdjieff habría sabido el porqué. Quien quiera que de niño se haya echado en el aserrín del taller de su padre y escuchado la historia de Gilgamesh, seguramente habrá aprendido también que proverbialmente los nudos contienen secretos. El nudo de Salomón, el nudo como uno de los símbolos del Buda, el nudo de Vishnu, los nudos de los amantes verdaderos, los nudos de Mayo, los nudos que conducen al marinero a casa. Y los secretos necesitan ser desenmarañados. Si se cortan, se pierde el significado. De así que Alejandro indudablemente habría perdido ambos, tanto el mundo como el significado. Parabólicamente, entonces, puede decirse que la enseñanza de Gurdjieff era, en cierto modo, un desenmarañar, no tanto un descubrir como un revelar cosas secretas. Lo que había sido enrollado tenía que ser desenrollado. Para los alumnos capaces de seguir el hilo, Gurdjieff desenredó algo que él, y por reflejo en ellos mismos, había sido enredado. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Sus oráculos gnómicos, tanto más engañosos cuanto más aparentemente inocentes, eran designados expresamente para despertar a los hombres a esta triple pregunta, para hacer sonar, como Attar y Rumi antes que él, un llamado riguroso a los que no llegan a planteársela. Su toque de clarín resuena todavía y su portento aún tiene que apreciarse. Sin embargo, puede decirse con certidumbre, en las palabras de Blake, el gran poeta inglés, no cesó su lucha mental, ni durmió la espada en su mano, en sus esfuerzos por construir una nueva Jerusalén. En cuanto a lo que logró en esta faena heroica, y fue mucho, esto será testimoniado faliblemente como lo es todo principio eterno por los hijos falibles del tiempo. El testimonio fresco, vívido, totalmente sin prejuicio de René Subert, lo muestra como un miembro perceptivo y veraz de esta tribu. P. L. Travers. ¿Quién es usted, señor Gurdjieff? Me llevaron por primera vez a casa del señor Gurdjieff en una época
que no se parece a la de hoy. Bajo la ocupación alemana durante la guerra, París era el reino del blackout. Apenas se filtraba al exterior el menor rayo de luz. Había que extinguirlo cerrando las cortinas rápidamente. Era el reino del toque de queda. Nadie se habría atrevido, salvo a riesgo de su vida, a circular por las calles desiertas después de las 11 de la noche. El reino, en fin, de lo que se llamaba, entre comillas, las restricciones, es decir, la pobreza organizada con su corolario, la obsesión alimenticia. Sin mencionar el martilleo de la propaganda nazi que trataba, aunque en vano, de hacer olvidar a los parisinos un germen de esperanza depositados en ellos. Estábamos aislados del resto del mundo. No era, pues, sorprendente que yo no hubiese oído hablar de los alumnos americanos de Gurdjieff, que estaban, sin embargo, tan cerca de su corazón. En cuanto a la vasta Rusia, existía para nosotros, debido a su familia, como todo el mundo, él también tenía una familia, y a algunos viejos amigos que se pegaban a él como parásitos y que nosotros veíamos aparecer de vez en cuando alrededor de su mesa o en su cocina. Él los trataba, a mi parecer, como un tirano generoso y bonachón, no como a nosotros, sus alumnos, con quienes tenía otras exigencias. ¿Quién era él? Estoy seguro de que muchos de los que se le acercaron, si no todos, han tenido ganas de hacerle esta pregunta. Pero tal era su prestigio, tal su poder, que no se atrevían a hacerla en lenguaje claro. Algunas veces eran simples curiosos, otras gente sedienta que había oído decir que en esa fuente podría satisfacer su sed. Pero el choque del encuentro sobrepasaba siempre lo esperado, y algunos preferían escaparse entonces antes de participar en una experiencia que amenazaba con hacerles cuestionar de nuevo todas las ideas aceptadas. Cuando lo conocí en 1943, él ya no era joven, tenía 75 años. Nota, según se puede creer en su pasaporte, Georgi Ivanovich Gurdjieff nació el 28 de diciembre de 1877 en el pueblo de Alexandropol. Continuamos. A la majestad de un anciano aunaba la soltura de un esgrimista capaz de una estocada fulminante. Pero por imprevistos que fuesen sus cambios de humor o sorprendentes sus manifestaciones, jamás se desprendía de una calma impresionante. Se parece, me había dicho Philippe Labastine, antes de llevarme a verlo, se parece al Bodhidharma, debido a la severidad con que despierta la conciencia y también a su gran bigote. Nota aclaratoria. El monje hindú que introdujo el budismo en la China es, por cierto, menos conocido en nuestra parte del mundo que en el Extremo Oriente. No olvidemos que es el fundador de un esoterismo budista llamado Chan en chino y Zen en japonés, ni que hay analogías evidentes en esta disciplina y los métodos enseñados por Gurdjieff a los occidentales. Los pintores han representado al Bodhidharma como un viejo cuya mirada penetrante no se puede evitar, porque le sigue a uno no importa dónde se ponga. Yo le encontraba el aspecto más bien tranquilizador de un contrabandista macedonio, o de un viejo, entre comillas, capitán cretense. Nota aclaratoria. Sabemos ahora que un episodio de la juventud de Gurdjieff ocurrió en Creta, en 1896,
donde se incorporó a la insurgencia de los patriotas griegos contra la dominación turca. Fue herido allí por una bala perdida. Obviamente yo no sabía nada de esto cuando fui presentado a Gurdjieff en París en 1943, pero yo había recorrido Creta a pie y a mula en el verano de 1931 para filmar una película. En ese entonces, los capetán, entre comillas, eran tratados como semidioses, sobrevivientes de las guerras de los maquis. Parecían auténticos bandidos. Se quedaron grabados en mi memoria como la expresión pura de una Europa que yo creía completamente desaparecida. Continuación. Un viejo capitán cretense. Tenía ese tipo de autoridad. Habría sido capaz de arrojarlo a uno al Sena, habiéndolo despojado antes de su reloj y su cartera, y luego de tenderle la propia mano para ayudarle a salir. Lo más curioso es que apenas rescatado, uno habría sentido la necesidad de agradecerle. Pero la palabra, entre comillas, autoridad, tiene connotaciones demasiado diversas para no engendrar malentendidos. Digamos que emanaba del señor Gurdjieff una impresión de fuerza tranquila a la cual hasta los animales eran sensibles. Se dice que los gatos y los perros lo seguían en la calle. De eso no fui testigo, pero ¿cuántas veces no he visto a personas que tomaríamos por lobos apaciguarse a su lado, hasta el punto que habrían terminado por comer de su mano? Su paso, sus gestos, no eran jamás precipitados, sino ligados al ritmo de la respiración, como lo de un montañés o un campesino. Recuerdo el día en que llegué tarde a una cita que me había dado. Había bajado al galope por la avenida Carnot y subido su escalera de 4 en 4. Comencé a balbucear una excusa. Él simplemente dejó caer 2 palabras sobre mí. Jamás apurarse. ¿Sería porque había encontrado a lo largo de su existencia muchos seres humanos cuyas debilidades le eran todas conocidas? ¿Y porque había hecho de la condición humana un tema de meditación casi constante? ¿Sería por otra razón? Se le sentía cargado de una experiencia casi incomunicable, que lo ponía a una distancia desgarradora del común de los mortales. Si existía entre él y usted cierta connivencia, tendida como estrecha pasarela por encima de abismos, esta reposaba más bien sobre simples evidencias tales como frío, calor, altura, anchura, ayer, hoy, mañana, yo, aquí, ahora, que sobre especulaciones intelectuales. Una connivencia con sabor a sinceridad, anclada en lo más profundo del ser. Paul Valéry, al preguntarse sobre lo que perdura de Leonardo da Vinci, observa: lo que perdura de un hombre son los sueños que su nombre inspira y las obras que hacen de ese nombre un signo de admiración, de odio o de indiferencia. Todo se reduce entonces, según él, a, entre comillas, imaginarlo. Y agrega: si ese hombre sobresale en todos los géneros, el esfuerzo es tanto más grande para captarlo en su unidad. Es cierto que lo que les queda por hacer a los que aún viven es resucitar a Gurdjieff a partir de la obra a la que dio su nombre, es decir, tanto a partir de los escritos de los cuales es autor como de las realizaciones cumplidas en otros dominios bajo su dirección y su inspiración.
porque siempre es necesario remontarse a la fuente. Después de nosotros, cada generación se ocupará de una nueva lectura de Gurdjieff, con un material que le será propio. En cuanto a nosotros, los que lo conocimos, no iremos a buscarlo en los archivos, sean estos impresos o institucionales, con la esperanza de encontrar allí un eco de su voz. Evocaremos nuestra propia existencia, nuestros recuerdos más vivaces. Gurdjieff, músico, coreógrafo, escritor, médico, psiquiatra, cocinero. El único hombre absolutamente libre, si se pudiera conocer tal hombre, sería el hombre en quien ni un gesto tuviera trazas de imitación. Esta es la cita de Elie Forêt. Comenzaré por su completo desprecio hacia las convenciones sociales. Habría sentado a un premio Nobel al lado de un barrendero, a una, entre comillas, lady al lado de una prostituta. Reflexionando sobre esto, es tanto más sorprendente que él haya tratado tan mal a una categoría de gente que después de todo se gana la vida como cualquier otro. Me refiero a los periodistas. Los mantenía a distancias, les prohibía la entrada. Un día presencié la siguiente escena. Dos jóvenes habían querido colarse descaradamente para dirigirse a él, presentando sus carnets de prensa y declarando que pertenecían a la redacción de un diario muy conocido. Se les anunció al señor Gurdjieff. Aún antes de que hubieran tenido tiempo de dar 3 pasos en su antesala, él vino en persona para echarlos como sabandijas. Que haya desafiado en toda ocasión el poder de la prensa es una cosa, pero las hay mejores. Cuando sus alumnos se habían tomado el trabajo de llevarle un personaje de reputación mundial, con la esperanza de que surgiera de aquel encuentro al menos un mutuo reconocimiento, las cosas casi siempre resultaban al revés de lo que ellos hubiesen deseado. Después de un comienzo bastante alentador, el importante poseedor de una condecoración de la Legión de Honor, de repente dejaba de sentirse en una situación correspondiente a su personaje. Perdía pie y se desmoronaba. Quizás algunos van a las corridas de toros solo con la esperanza de ver que el torero, después de un cierto número de pases, aniquile de un solo golpe a su adversario, o a la inversa. Yo no busco ese tipo de espectáculos. Me preguntaba qué habría pasado si Stendhal o Baudelaire o Marcel Proust se hubiesen sentado a su mesa. ¿Los habría confundido con cualquier escribiente de oficina? Hacerme tales preguntas me dolía. Prefería decirme: el pobre, las sutilezas de la lengua francesa se le escapan. Será un buen conocedor de vodkas rusos, pero de vinos franceses no comprende nada. En eso me equivocaba. Frente a un recién llegado, Gurdjieff siempre representaba algún papel, pero un papel que dependía de las circunstancias. Si se trataba de una persona notable a quien, por interés de los suyos, debía tratar continuo, era capaz de metérselo en el bolsillo en un abrir y cerrar de ojos. En otras ocasiones, se le vio negar hasta las cualidades más evidentes del recién llegado a punto de mostrarse estúpido. Y no le importaba la mala opinión que luego tuviese de él la víctima.
Si el otro no había visto nada, comprendido nada, que se fuera al diablo. Porque al mismo tiempo que desempeñaba un papel, según él, mucho más importante en provecho de sus alumnos, un papel que nos mostraría a qué se reduce, a pesar de las apariencias, la realidad esencial de un hombre quien quiera que sea. ¿Que no soportarían esa visión las buenas almas de mi especie? ¿Y eso qué importa? No se llega a ser adulto sin pasar por tales pruebas. Continuará.